La Banda Cambiaria. Información sin reservas. Seguimos, Álvaro, aquí en La Banda Cambiaria y vamos a analizar un poco este convulsionado panorama internacional. No solamente la Argentina tiene muchísimos cambios. Hemos convocado un poco para charlar sobre esta situación, sobre lo que está pasando en el mundo, a Guillermo Oglietti. Él es miembro del Consejo Ejecutivo del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, de CELAC, por Argentina. Bueno, es doctor en economía, un especialista, un académico especialista en estos temas que en varias oportunidades ha charlado aquí con nosotros en La Banda Cambiaria. Guillermo, buenas tardes. Álvaro Torriglia y Sandra Sicaré te saludan. Hola Álvaro y Sandra, ¿cómo están? Un gusto hablar con ustedes. Gracias por atendernos. Muy bien, Guillermo, muchas gracias. Y bueno, la primera pregunta tiene que ver, partiendo un poco de lo que fueron los pronósticos de recesión de la última asamblea del Fondo Monetario Internacional, más la controvertida entrada y salida de la primera ministra británica y su programa económico que finalmente no funcionó. También estamos viendo los movimientos que hay en China y las elecciones acá en Brasil. La idea es preguntarte un poco qué es lo que estás viendo en lo que es el escenario internacional y qué determinación va a tener para la economía argentina. Sobre el escenario internacional diría de que desde que empezó a acelerar la inflación, y esto es antes de que se lanzara el 24 de febrero de este año la guerra en Ucrania, ya empezábamos a observar alarmados que los bancos centrales de todo el mundo estaban empezando a subir las tasas de interés. Y eso nos parecía algo preocupante porque nosotros pensamos y estamos seguros, estamos convencidos de que esta inflación no tiene como no es la consecuencia, la inflación global me refiero, no del caso argentino, ¿no? La inflación global no es una consecuencia de un problema de exceso de demanda, sino un problema de insuficiencia de la oferta. Y entonces no entendíamos cómo podía ser de que se ataca un problema de oferta subiendo las tasas de interés que son contractivas, que terminan afectando y reduciendo más la oferta. Así que me parece que los bancos centrales de todo el planeta apenas defienden los intereses de los sectores financieros. Eso es aquí y en todos lados igual. Están más preocupados por esos intereses, los de la banca, los de los tenedores de activos, y por lo tanto son los sectores que son castigados cuando hay inflación en las divisas, ¿sí? Cuando hay inflación en dólares y cualquier persona tiene activos en dólares o en euros, digamos, ahí es cuando se empiezan a preocupar. Si la inflación es en pesos argentinos, pues no les preocupa tanto porque sus tenencias las tienen en dólares, ¿sí? Es un poco distinto. Entonces lo que empezamos perdón, Sandra, discúlpame. No, pero te dejo continuar. Bueno, entonces como que los bancos centrales agarraron y pusieron un antibiótico de amplio espectro, sin saber de dónde viene, atacan con todo. Pero nos parecía de que iba a ser contractiva la medida, y que sin duda lo es. Empezaron a subir en todos lados los tipos de interés, y bueno, se termina, agravando las malas expectativas que había de crecimiento para el mundo, agravando la percepción, la confianza, digamos, de los inversores, empresarios. Y por lo tanto era una cuestión de poco tiempo que se empezaran a reducir los ritmos de crecimiento que estaban en auge después de la pandemia, ¿no? Hoy en día, el Fondo Monetario Internacional bajó sus expectativas de crecimiento, así que nos parece que están logrando el cometido, digamos. Sin duda están frenando la economía para frenar de esa forma la inflación. Había otras alternativas, sin duda, digamos, era apuntar a solucionar los problemas de oferta que habían generado esta inflación. Y los problemas de oferta, muchos tenían que ver con el restablecimiento de las condiciones de abastecimiento del comercio mundial, cuyas cadenas habían roto, digamos, después de la pandemia. Y nos parecía que era cuestión de tiempo. Bueno, se optó por esta medida y por lo tanto vamos a presenciar en la mayoría de los países una recesión global, digamos. Hasta China está con un crecimiento demasiado bajo para sus estándares.
Guillermo, por lo que contás, digo, bueno, y lo que se ve, una respuesta monetarista, ¿no? Digo, para el tema de la inflación estrictamente. Y vos mencionabas, habría que recomponer todo lo que eran las cadenas de suministro y un poco activar la oferta. ¿Existe la posibilidad de hacerlo en un mundo tan hostil, digo, teniendo en cuenta donde los enfrentamientos se ven a la orden del día, donde hay todo un reordenamiento de los bloques económicos? ¿Es posible o por qué lugar se podría haber encarado esta salida que mencionabas? Me parece que es una muy buena pregunta, porque el planeta estaba avanzando a pasos, no diría de gigantes, pero sí a pasos con buen ritmo, acelerados, hacia un mayor proteccionismo. Y este entorno conflictivo en términos geopolíticos, que básicamente es la disputa Estados Unidos-China, Estados Unidos-Rusia, y nada más, porque así como lo percibo, digamos, Europa y el resto de países actúan como títeres o acomodaticios en función de cada uno de estos intereses. Me parece que es muy difícil esperar de que esas cadenas globales se restablezcan fácilmente. Por lo tanto, es como que no había una voluntad de lograrlo. En todo caso, si no hay posibilidad, como mencionas con mucha certeza, y opino básicamente igual que vos, si no hay posibilidad de reconstituir esas cadenas globales, porque ya los países empiezan a desear proveerse a sí mismos e incluso cortarle el abastecimiento de algunos productos estratégicos a socios que no son tan socios, o a socios inamistosos, como le llaman los rusos, digamos, cuando empiezan a aparecer estos problemas geopolíticos que entorpecen el abastecimiento global, pues no queda otra que lograr abastecimientos internos o reconfigurar esas cadenas y buscar nuevos proveedores. Y bueno, me parece que la estrategia fue otra. Bueno, no es que vamos a producir nosotros, no es que vamos a reconfigurar, o en ese mientras tanto, que es más importante, vamos a sufrir esta crisis y que la va a terminar pagando todo el mundo en términos de menor crecimiento y deterioro de los salarios en todos lados, ¿no? Es interesante lo que está pasando, qué enorme reconfiguración mundial, ¿no? Porque estamos en un proceso de desglobalización, en un proceso de multilateralismo, pero que se parece más a un bilateralismo, donde hay un eje que es el eje occidental y otro eje que es el eje asiático, y otro eje agregaría que es el eje acomodaticio, que no sabe bien dónde entrar. El eje asiático sería Rusia y China, que para mí es increíble la opción europea, digamos, que tenían un elemento tan competitivo, una Rusia deseosa de proveerle, de aliarse, de estar de socio estratégico de Europa, y que hayan desistido de esa alianza, pues seguramente por enemistades de vecindad entre los países más chicos que rodean a la ex Unión Soviética, a la actual Rusia. Seguramente por esas enemistades se han roto estos posibles acuerdos, y Rusia y la Unión Europea prefirió una alianza que va a lograr su sumisión definitiva. ¿Y cómo ves a América Latina jugando este partido? Diría también de que hay una larga historia de una gran tradición de países que se van acomodando a las situaciones geopolíticas lideradas por Estados Unidos, muy similar a Europa en la mayoría de los casos. La penetración cultural y política en América Latina es enorme y hay muy pocas excepciones. Entre ellas destacan, los países que insumisos, para usar este término tan en boga, digamos. Los países insumisos son pocos y, digamos, no pasan de Bolivia, no pasan de Venezuela, Nicaragua, todos con sus virtudes y problemas, que los tienen, pero resisten los embates duramente, con mucha dureza. Está muy duro los tres países. Y bueno, el resto se va acomodando porque tiene, me acabo de olvidar del histórico Cuba, ¿no? Resistiendo un bloqueo de más de 6 décadas. Bueno, el resto tiene posiciones que van cambiando con matices, pero buscando un poquito de diferencias, pero rápidamente vuelve a la inercia que están acostumbrados, y un ejemplo de ello es el propio
gobierno de Alberto Fernández, me parece. Podríamos decir que hace muy poco tiempo antes de que estalle la guerra, habló de la necesidad de que Argentina sea una aliada, una puerta de entrada de Rusia en la región. Sin duda ya es una puerta de entrada de comercio con China en la región. Bueno, China está en todos lados, por supuesto. Esa puerta estaba abierta y poco tiempo después, digamos, bueno, es como que dieron una marcha atrás con declaraciones un poco contundentes y en el marco de las Naciones Unidas, digamos, mostrando una actitud más contraria a Rusia, digamos, y más amistosa, digamos, con el mundo occidental. Justamente vos haces esa comparación y te iba a preguntar por Argentina en este contexto, teniendo en cuenta que, como vos bien decías, tiene vínculos muy fuertes con China, comerciales, de infraestructura, el tema del swap, que siempre está abierto también, por un lado, y bueno, el intercambio comercial que Argentina tiene con China. Y por otro lado, esta nueva actitud del ministro de Economía, Sergio Massa, con un perfil muy ligado a los Estados Unidos, con una mirada distinta hacia Estados Unidos. Digo, ahí, ¿qué escenario ven, jugando a la Argentina en esta disputa tan marcada a nivel global? Yo creo que hemos hablado en una conversación con ustedes antes de que había una especie de asimetría global entre la capacidad económico-productiva de China y la capacidad económico-financiera de China. Es como que era un enano financiero y un gigante productivo, ¿sí? Abastece el 30% de las exportaciones globales y en la parte financiera, no nos acabo de dar cuenta, pero estoy seguro que importa menos que su peso es menor al 5%. Esa asimetría nos coloca a nosotros como un país que actualmente estamos muy necesitados de apoyos financieros en una posición más favorable, o interpreto yo que ha sido así, digamos, más ante esta emergencia financiera, pues ha decidido recostarse en la embajada norteamericana y no han hecho ningún esfuerzo por recostarse en la embajada china, que vaya a saber si era posible o no. Pero la situación, el conflicto geopolítico es tan candente, tan rojo, que supongo que incluso el solo hecho de haber ido a China a solicitar apoyo para liberarnos de la pesada carga de los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional hubiera sido una especie de declaración de guerra, y me parece que este gobierno no estaba dispuesto a asumirla, porque Massa podés decir de que sí, que es un visitante de la embajada, tiene muy buenas relaciones con Estados Unidos, como tiene que tenerla cualquier ministro de Economía, igual que tiene que tenerlas con China, ¿no? Son los dos actores con los que tiene que tener acuerdos. Lo que pasa es que ahora me parece que no están teniendo acuerdos, no están teniendo el peso suficiente de intercambio de compromisos y relaciones con China. Pero esto es antes de Massa. El acuerdo que firmó con el Fondo Monetario Internacional, que para muchos integrantes del Frente de Todos fue pasar una línea roja, que incluso rompieron, ¿no? O sea, resquebrajó un poco la alianza del Frente de Todos, pues fue algo que estuvo muy permeable, casi fue un acuerdo muy malo, vamos a decirlo con todas letras. El acuerdo con los privados fue malo, el acuerdo con el Fondo Monetario fue malo, digamos, no se consiguió prácticamente nada, y hoy estamos pagando las consecuencias. Me gustaría destacar entonces este aspecto de que esa actitud más proclive al establecimiento dirigido por Estados Unidos la tenía de antes de Massa, ¿sí? Y el acuerdo con el fondo es una muestra, a pesar de los riesgos, digamos. Cuando se firmó el acuerdo con el fondo, las tasas de interés que aplica el fondo eran prácticamente cero. Ustedes seguramente conocen de que las tasas de los créditos de facilidad extendida, que firmamos con el fondo, son más bajas que las del mercado, es cierto, pero son tasas que son significativas porque tienen básicamente tres componentes. Una tasa básica, que es la tasa de promedio ponderado de los países cuyas divisas acepta el fondo como divisas, que son básicamente el euro, la tasa de interés de los activos del euro, de los activos en yenes, de los activos en yuanes chinos, en renminbi chino, los activos en dólares y libras esterlinas. Las tasas de interés de estas tres monedas componen uno de los ingredientes de la tasa de interés que nos cobra. Y después venían las sobretasas, que por las características de este préstamo en Argentina, como era a largo plazo y como era
un monto que excedía mucho la cuota que tenemos, la cuota social, digamos, que tenemos con el fondo. Como teníamos estos dos requisitos que no cumplíamos, nos aplicaba una sobretasa que por los dos elementos sumaba el 3% adicional. Cuando se empezó a negociar con el fondo, la tasa de interés de este primer componente, de los intereses, digamos, de estos 5 países, era 0. Entonces nos cobraban un mínimo de ese componente que era 0,005%. O sea, prácticamente nada. Porque la tasa de interés estaba por debajo de ese valor. ¿Y qué pasó? Cuando ya firmamos el acuerdo, un par de meses después de que se empezó a negociar, ya había superado ese valor y ya era un poquito relevante. Y actualmente está a punto de superar el peso de las tasas, de las sobretasas. O sea que el componente de interés ya casi iguala el componente de las tasas, está por encima de un 2%. Y el de las tasas es un 3%, y el de las sobretasas es un 3%. O sea que estamos pagando muchísimo dinero de más, a pesar de que ya en ese momento se preveía de que los tipos de interés, por esta obsesión de los bancos centrales para subir los tipos de interés, iban a subir. Y por tanto, el costo financiero para Argentina, este crédito con el fondo, pues está subiendo. Me parece a mí que en estas circunstancias hay que renegociar la deuda, no queda ninguna... es obvio, por más que tengamos la alternativa de pagarla, pues es una obligación de todo buen gobernante ponerse las pilas en defensa de los intereses del país, y si hay una oportunidad para renegociar la deuda en buenas condiciones, pues hay que hacerlo, porque las cosas cambiaron mucho. Por ejemplo, estalló la guerra después del acuerdo. Por ejemplo, los tipos de interés subieron mucho después del acuerdo. Por ejemplo, el mundo necesita más nuestro gas, nuestro petróleo, nuestros combustibles. Pues hay que aprovechar las circunstancias, ser un buen gobernante y empezar a renegociarlo, porque hay condiciones más favorables para conseguir el acuerdo. Nuestras redes sociales. Encontrarnos en Twitter, Instagram y Facebook. Escucha los podcasts de La Banda Cambiaria en nuestro canal de YouTube y Spotify. La Banda Cambiaria. Guillermo, ¿cómo estás viendo un poco dentro de este panorama mundial en el cual hay grandes tensiones y se están provocando bastantes cambios? Hay hechos puntuales, entre comillas, porque involucran a países importantes, pero que se han dado, por ejemplo, y que tienen que ver un poco también con los distintos tipos de respuesta que se da a esta crisis. Uno es el caso de Gran Bretaña, con esta primera ministra que duró menos de 2 meses, a partir de un programa de económico que tiene algunas similitudes, entiendo yo, con mucho de lo que se está proponiendo en Argentina, por lo menos por parte de la oposición, ¿no? Sí, me parece que el plan de Truss, de la ex primera ministra Truss, era un disparate financiero, digamos, no se podía sostener, debilitaba demasiado las cuentas públicas y eso lo percibió el mercado. Eso junto a debilidades políticas, porque ahí se cuecen, en ese partido, digamos, es donde, el Partido Conservador Británico, digamos, es donde se canalizan todos los intereses económicos fuertes del país. Pues hubo una apuesta en contra de Truss, una corrida monetaria, la libra se depreció muchísimo, de un salto histórico hacia abajo, se tembló el mundo en un par de días, y había temores de que esto se contagie a otros países, pero bueno, no sé, así me parece que no resultó así, no hubo un efecto contagio, pero sí creo que puso en evidencia, por un lado, estos aspectos que señalas vos, este tipo de paquetes. Me parece que esta economía, este modelo económico, liderado siempre por la oferta, liderado por el beneficio, pues está empezando a agotarse. Y hasta el propio mercado empieza a ver de que hay más posibilidades de crecimiento y de que mejore la economía si se apunta a un modelo económico un poco más apoyado en los salarios, en la demanda. Eso por un lado, me parece que es una de las enseñanzas de este efecto. Y otra de las cosas que quedan de este episodio de Truss es que la salida, el Brexit, la salida de la Unión Europea de parte de Estados Unidos, pues sin duda no le ha aportado estabilidad, y esto a Inglaterra, hasta al Reino Unido. Y esto me parece que es como una lección para otros, digamos. Salirse tiene sus costos, y lo están pagando ahora los británicos. También podría haber otros factores, como por ejemplo, sobre todo desde que empieza la crisis, generada por la guerra, las monedas europeas empiezan a depreciarse. El euro estaba, hace pocos meses atrás,
había que invertir $1 con 20 centavos para comprar €1 y ahora hay que invertir 1. Se ha apreciado muchísimo y eso me parece que está hablando de los costos que tiene la geopolítica para la Unión Europea. Me parece que está señalando esta alianza que estaba esbozándose entre Rusia y la Unión Europea como una proveedora de combustibles baratos. Romper esta alianza pues le ha costado a la Unión Europea. No es solo la guerra y los problemas financieros y la lucha entre monedas la que ha generado esta caída del euro. Me parece que, entre otros aspectos, empieza a percibirse que la Unión Europea ya no va a mantenerse cohesionada, sobre todo porque la enseñanza del Brexit ha sido clara, salir no tiene su éxito, pero ya todo el mundo empieza a percibir de que ni siquiera son capaces de mantener una alianza estratégica que les genere un petróleo barato y un gas barato, que es una ventaja competitiva, y eso sin duda es como una pérdida de productividad que afecta su capacidad económica del mundo y por eso se deprecian las monedas europeas. Quizás esta pérdida del 20% tenga que ver solamente con eso. Perdieron competitividad por perder esta alianza estratégica con Rusia. ¿Quién va a ganar esta alianza estratégica con Rusia? Pues me parece que los europeos y los norteamericanos, con mucha inteligencia, y les recomiendo porque es un informe brutal, un informe de un think tank norteamericano, donde no me acuerdo ahora el nombre completo del documento, que vienen proponiendo la estrategia norteamericana para separarse, para lograr el aislamiento de Rusia respecto a Occidente, digamos, de empujar y poner a Rusia dentro de una burbuja más aislada, porque los norteamericanos, digamos, perciben a Rusia no como un socio potencial, sino como una heredera de la Unión Soviética, ambiciosa, peligrosa. Yo no sé cómo será, si tienen razón o no, pero esos documentos existen, son anteriores a la guerra, y lo que ha pasado es exactamente lo que decían esos documentos. Entonces me parece que están empujando a Rusia hacia el este, hacia el bloque asiático, y ahí puede haber esta pérdida de competitividad europea, pues puede ser una ganancia de competitividad asiática. Y por ejemplo, tenemos que ver que entre los ejes más importantes que va a tener Xi Jinping, que fue elegido para el tercer mandato como presidente del país, el primer caso de un tercer mandato, uno de sus obligaciones o uno de sus objetivos para su próximo gobierno es la preocupación ambiental. Y China consume muchísimo carbón, por lo tanto esto le da la oportunidad de hacer esa alianza. Es como que China necesita, porque quiere empezar a consumir gas, que si bien es ambientalmente costoso, pues no lo es tanto como quemar carbón. En el caso de China, justamente vos decías, la importancia, como uno de los actores de esta lucha por la hegemonía global, está preocupando un poco, por lo menos lo que uno ve entre economistas y también funcionarios, esta desaceleración del crecimiento económico que está teniendo China. ¿Esto tiene que ver con algo coyuntural, con lo estricto de las medidas contra el COVID, o hay alguna tendencia más de fondo o más preocupante con respecto a eso? Mira, hay una tendencia, porque las tasas China empieza hace su reforma con Deng Xiaoping en el 79 y empieza a tener un crecimiento altísimo a partir del 81, digamos, un crecimiento que, de ahí viene la expresión, ¿no? Un crecimiento a tasas chinas, es decir, tasas de 2 dígitos, cercanas al 20, el 15%. No es el único caso, ¿no? Porque en algún momento las tasas fueron alemanas. Cuando Alemania se empieza a industrializar, también crecía al 20% anual. O sea que cuando la mayoría de los procesos de industrialización actuales son así de rápidos, digamos, se crece a ese ritmo, duplicando el tamaño cada 3 o 4 años. Y eso fue lo que empezó a pasar con China. O sea, sin embargo, hay como una tasa decreciente, digamos, en la primera década fue alrededor del 20, después se redujo y se sigue reduciendo. Es imposible que mantener ese ritmo de crecimiento de la eternidad, sería un crecimiento exponencial. Y necesitaríamos 2 o 3 tierras para abastecer semejante
producción, o sea que es inevitable que vaya a caer, que vaya a reducirse. Si eso es un problema, pues yo diré que no, porque China tiene muchos factores que, digamos, podía crecer así, sí, y aquí me parece que estás planteando un tema importante, podría crecer así mientras China tuviera esa enorme capacidad, ejército de reserva de mano de obra industrial, que era la población agrícola rural. Claro. Y China fue capaz de hacer ingresar alrededor de 250 millones de personas por década al aparato productivo moderno, digamos. En cualquier sector, pero moderno, digamos. Esa fue la gran transformación. Pero claro, China tiene una población de ¿cuánto? 1.300 y pico millones. Sí. Sí. Bueno, ¿cuántas décadas puede tener creciendo logrando esa transformación productiva? Que es lo que garantiza que no haya inflación global. Sí, si no hubo inflación global en estas épocas, por ejemplo, después de que empieza la crisis de las .com en el 2000, donde se inyecta dinero a mansalva en el mundo, la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, donde las tasas de interés son 0%, esas son políticas hiperexpansivas y bastante inflacionarias. ¿Por qué no resultaron inflacionarias? Pues porque había un país que se transformó, que aprovechó todo ese impulso de demanda y lo transformó en capacidad productiva y que le permitió ingresar a la mano de obra industrial, digamos, esos 250 millones de personas por década. Bueno, eso tarde o temprano se va a acabar. Y por eso es de temer que está pasando. Los tipos de interés tienden a aumentar en todo el planeta porque China ya no va a poder seguir abasteciendo a costos, sin costos inflacionarios eternamente. Digamos, ¿cuántos años más le quedan a China de crecer a tasas tan altas sin generar inflación? Pues por más que China tenga una economía muy organizada, muy eficaz, como lo ha demostrado, digamos, para manejar cosas como el COVID, digamos. Si son capaces de administrar una política de COVID cero, imagínense lo que son capaces de hacer en otros ámbitos vinculados a la producción, ¿sí? Miren lo que están haciendo en el plan de desarrollo espacial, por ejemplo. Claro. O sea que bueno, se viene. Esos son ejemplos de que son capaces de hacer de todo, pero me parece que sí hay una tendencia a disminuir las tasas de crecimiento, que es lo esperable, porque ya están empezando a agotar esa mano de obra de reserva, que era mano de obra agropecuaria, que fueron transformando en mano de obra industrial. Eso va a empezar a verse, ¿no? Recordemos de todos modos, miren lo eficaz que será la economía china, que en pleno COVID, cuando todo el mundo cayó, el único país del mundo que no cayó fue China. Tuvo un crecimiento del 1%. Eso me parece que ellos van a aspirar a tener ritmos de crecimiento que les permitan mantener a la población satisfecha, creciendo a ritmos aceptables, que ya no van a aspirar a tener ritmos de crecimiento a tasas chinas, y ese crecimiento se va a empezar quizás a distribuir un poco. Porque una de las prioridades, me parece, que este nuevo gobierno de Xi Jinping es la desigualdad territorial dentro de China. Claro. ¿Sí? Y entonces tiene que empezar a esparcir ese crecimiento que está muy basado en la costa hacia el interior. Y bueno, parece que por ahí van las cosas, ¿no? Te doy la razón, las tasas de crecimiento van a empezar a reducirse, ¿no? Guillermo, te agradecemos muchísimo este contacto aquí con la Banda Cambiaria, siempre pasando por varios temas, te hacemos pasar por varios temas. Muchas gracias por tu tiempo y por tu disponibilidad. No, gracias a ustedes y como siempre por llamarme, se los aprecia mucho. Un beso enorme. Gracias, hasta la próxima. Así pasaba Guillermo Gliettil, es miembro de la CELAC, del Centro de Estratégico Latinoamericano de Geopolítica de CELAC Argentina, un especialista en temas económicos. Bueno, un repaso por la geopolítica mundial, Álvaro, que plantea recesión, tasas más altas, lo que se viene. Parece que en el mundo no es tan feliz, ¿no? Es bastante complicado este mundo. Quédese que seguimos en la Banda Cambiaria. La Banda Cambiaria. La Banda Cambiaria. Un informe semanal de economía local, nacional e internacional. La Banda Cambiaria.